Charles Dow fue uno de los pioneros del trading. Además, fue uno de los fundadores del, posiblemente, más prestigioso diario financiero del mundo, el Wall Street Journal, y el creador de uno de los primeros índices en las bolsas de valores a nivel mundial, el índice industrial Dow Jones. Dow nace el año 1851 en un pequeño pueblo del estado de Connecticut llamado Sterling. Su familia era de origen humilde y se dedicaba a las labores de campo y la agricultura. En su infancia, Dow no logró tener una buena educación debido principalmente a circunstancias trágicas en el entorno de su familia. La muerte de su padre, Charles P. Dow, con tan solo 6 años y 2 de sus hermanos mayores, que también fallecen cuando él apenas tenía 10 años. Desde muy niño, se vio forzado a realizar trabajos de campo con su madre, Harriet White Allen, para lograr sostener a su familia debido a la ausencia de su padre y hermanos. A pesar de las dificultades, Dow tenía en mente convertirse en un reputado periodista, y sin contar con la preparación, su determinación lo llevó a buscar este fin. Con tan solo 21 años, inició su trabajo como periodista económico en el diario Springfield Daily Republican, en Massachusetts. En ese diario fue aprendiz del reconocido periodista Samuel Bowles, tercero propietario del periódico y uno de sus grandes mentores, quien le enseñó a Jones cómo redactar artículos de gran calidad. En este diario trabajó 5 años como reportero. Posteriormente, continúa su carrera como periodista en el The Providence Journal en Rhode Island, periódico norteamericano que aún existe y donde conoce a uno de sus principales socios, Edward D. Jones. En este diario se especializó en la redacción de artículos relacionados con historia regional, en particular revisando la manera como se lograron desarrollar algunas industrias y sus perspectivas a futuro. Uno de sus primeros artículos más renombrados fue sobre la historia del transporte a vapor entre Providence y Nueva York. Otro de sus temas de análisis fueron artículos revisando cómo las inversiones inmobiliarias en la ciudad de Newport habían generado periodos de ganancias y pérdidas. Otros de sus artículos estaban relacionados con el sistema penitenciario del Estado y la educación pública. Debido a la calidad de sus artículos e investigaciones, fue encargado de realizar reportajes relacionados con la industria de la minería de la plata, pues los empresarios del sector deseaban una mayor visibilidad para atraer inversionistas. En este trabajo fue enviado a un viaje a la ciudad de Leadville, Colorado, que en ese momento era el centro de la industria de la plata en las montañas rocosas. En ese lugar, Dow logró relacionarse con importantes hombres de negocios y magnates, lo que le permitió de primera mano adquirir diferentes conocimientos, escuchando conversaciones en temáticas de finanzas e inversiones, mientras compartía charlas jugando cartas e intercambiando historias de negocios. Logró en ese viaje ser bien aceptado por una buena cantidad de empresarios que ya reconocían en Dow su capacidad como periodista. Posteriormente escribió como resultado de este viaje una de sus primeras obras, Nuevas Cartas de Leadville. En esta obra trató de describir algunos principios del capitalismo, y como la información era uno de los elementos más importantes para realizar inversiones, llegando incluso la información privilegiada a convertir a alguien en millonario en poco tiempo. En una de sus cartas, Dow Jones afirmaba que los hombres de negocios debían asumir riesgos para ganar dinero, pero los que tenían éxito no compraban nada sin realizar una investigación profunda y cuidadosa, donde la información es posiblemente el elemento más importante y nunca arriesgan más de los que pueden perder. Para el año 1880, con 29 años, se traslada a Nueva York para trabajar en un diario importante,
el Kiernan Wall Street Financial News Bureau. Su trabajo era el de redactar informes financieros. En especial Dow tenía bastante interés por cubrir empresas del sector minero, que se encontraban en un auge debido a los grandes descubrimientos de plata y a la subida del precio de la época. Sin embargo, la experiencia en los diarios de esa época fue bastante negativa, pues él observó cómo la mayoría de los diarios eran bastante parcializados, llegando incluso a realizar prácticas poco éticas e incluso corruptas. Algunos supuestos periodistas recibían pagos por debajo de la mesa para realizar artículos para favorecer ciertas compañías. En esta época también se observó un periodo de auge de la bolsa de valores que se conoció como la Edad Dorada, pues muchas personas asumían grandes riesgos al invertir en acciones tratando de volverse ricos rápidamente en los mercados de valores. Con tan solo 31 años, se lanza de manera independiente con su socio Edward Jones y funda la compañía Dow Jones & Co., firma que operaba como un medio de comunicación de noticias en el sector financiero y bursátil. Debido a que inicialmente no contaba con dinero para la empresa, los inicios de la compañía fueron en unas oficinas en un sótano sin pintar al frente del edificio de la Bolsa de Nueva York. Lograron, sin embargo, que el acaudalado Charles Berstresser financiara la operación en los inicios de la empresa. Por esa época las noticias objetivas sobre los mercados de valores eran escasas, y Dow propuso que se publicara la llamada Cartas de la Tarde de los Clientes, donde se ofrecían informes trimestrales y anuales de las compañías, lo que permitía que los futuros inversionistas realizaran inversiones con suficiente información. La Carta de la Tarde del Cliente era un boletín a primera hora en donde se incluía un resumen del mercado e informes financieros bastante objetivos. Se incluía en el diario el nuevo índice Dow Jones, que representaba inicialmente 9 y posteriormente 12 empresas que cotizaban en la bolsa de los Estados Unidos. Debido a la importancia de lograr la información con prontitud por parte de los suscriptores, de manera tan rápida como Jones finalizaba la redacción de una edición, los repartidores de prensa debían de manera expedita repartir los ejemplares. Gracias a la calidad de los análisis y de las noticias, la cantidad de ejemplares se disparó debido a que los operadores de Wall Street aceptaron que Dow era uno de los mejores, o posiblemente el mejor analista financiero del mercado de la época. Uno de los grandes éxitos de este naciente medio de comunicación financiero fue la creación y publicación del índice industrial Dow Jones, que inicialmente aparecía como un boletín bastante pequeño, con el promedio de la cotización de tan solo 9 compañías del sector de los ferrocarriles y de la industria naviera. Inicialmente se conocía como Dow Dozen. El objetivo de la creación del índice Dow era el de lograr que los usuarios contaran con un indicador sobre si el mercado estaba avanzado o cayendo a nivel general. Debido al éxito de sus publicaciones, Dow decide fundar uno de los diarios más emblemáticos en los Estados Unidos, The Wall Street Journal, junto con su socio Jones, que inició circulación el 8 de julio de 1889. El diario presentaba a sus lectores una extraordinaria cantidad de artículos y análisis en el sector financiero, económico y de análisis bursátil. El precio del primer ejemplar era de 2 centavos de dólar y la suscripción por un año era de $5. Su lema inicial era «La verdad en su uso adecuado». Su propuesta de valor era de la de un diario que no era controlado por los anunciantes. Uno de los grandes aportes del The Wall Street Journal al mercado fue el de promover que la información de las empresas se publicara de manera transparente al público, tratando de evitar la información privilegiada con la que contaban algunos operadores.
El diario tenía una publicación con 4 páginas en donde se trataba de informar a los suscriptores en tiempo real las cotizaciones de las acciones. Tanto Dow como Jones eran periodistas extraordinarios que visitaban casas de bolsa, las oficinas administrativas de las empresas y bancos en búsqueda de la información de primera mano. Dow era bastante estricto con sus periodistas, haciendo hincapié en cuanto a la ética, para evitar que cayeran en la tentación de realizar artículos manipulados para obtener acciones a cambio. Su cruzada por la honestidad llevó incluso a que se publicaran las empresas que no entregaban información clara sobre sus pérdidas y ganancias. El diario logró ganarse el respeto y la credibilidad del mercado. Para el año 1896, se publica el primer Diataya, que es el promedio industrial Dow Jones, donde se tomaron como referencia las principales 12 compañías del mercado bursátil norteamericano, con compañías que producían principalmente materias como plomo, azúcar, caucho y algodón. Las únicas 2 compañías que hacían parte del índice que no eran del sector de materias primas eran 2 de las empresas que cambiarían el mundo por completo: North American Edison Company y General Electric Corporation. Esta última es la única compañía que aún figura en el índice desde su fundación. Para lograr el promedio, Dow Jones se realizó un simple proceso de suma y división, tomando como referencia las cotizaciones de las acciones que componen el índice, con un resultado de 40.94, que fue el primer índice publicado. Actualmente el cálculo del índice es similar, pero incluye 30 compañías del sector industrial, que corresponde a menos del 1% de las más de 2.800 acciones que cotizan en las bolsas de Nueva York y Nasdaq. Para algunos analistas, aún el índice Dow Jones es uno de los mejores termómetros de la actividad industrial y de la economía en los Estados Unidos. Debido al éxito de sus ejemplares, el diario The Wall Street Journal creció de manera vertiginosa, llegando a contar con más de 100 personas para la época, consolidándose como el diario financiero más reputado del mundo. Para tener una idea del legado de Dow, en el año 2007 el grupo News Corporation, presidida por Rupert Murdoch, compraron la empresa fundada por Dow y Jones en $5.600 millones. Gracias a la profundidad de los análisis de Dow y a su tremenda experiencia, logra establecer algunos principios para tratar de analizar el mercado que se reconoce como la teoría Dow, que se conoció gracias a la publicación del libro El ABC de la especulación en acciones, publicado por Samuel A. Nelson. El primer principio es que los precios de las acciones y los índices, por lo general, son el reflejo de la información disponible por el mercado y las expectativas a futuro. Por lo tanto, Dow propone que los mercados son eficientes, pues los precios son un reflejo de las condiciones del mercado. El segundo principio es que las tendencias primarias del mercado duran entre 1 o más años, y son las que determinan si se encuentra el mercado en tendencia alcista, conocida como bull market, o tendencia bajista, denominada bear market. Por el contrario, las tendencias secundarias duran entre 3 semanas y 3 meses, donde se pueden tener correcciones a corto plazo. El tercer principio es que una tendencia primaria o de mercado alcista o bajista está vigente hasta que se observe una clara reversión. Las tendencias primarias son los que permiten que los inversores determinen si el mercado es alcista o bajista para tomar decisiones de compra o venta de acciones. El cuarto principio es que las tendencias primarias deben ser confirmadas por tendencias similares por otro índice del mercado. Es decir, se supone que no se pueden tener 2 tendencias primarias opuestas con 2 índices diferentes. El quinto principio es que las tendencias primarias
tienen 3 etapas. Para el caso de los mercados alcistas, la primera fase es la de acumulación, en donde los inversores compran aprovechando los bajos precios de las acciones. La segunda fase es la de participación pública, en donde más inversores se suman a la tendencia comprando acciones y haciendo subir más el precio. Y la tercera fase es la exceso, en donde los precios llegan a valores exagerados, en algunos casos de burbuja. En esta etapa los inversores con más experiencia venden sus posiciones, mientras que los inversores novatos continúan comprando sin importarles los precios. Para el caso de los mercados bajistas, la primera fase es la de distribución, en donde la caída en los precios de las acciones comienza a caer y varios inversores venden sus posiciones. La segunda fase es la de participación pública, en donde una gran masa de inversores vende, llevando a que los precios bajen aún más. La tercera y última fase de un mercado bajista es la de pánico, en donde ya se venden posiciones por un exceso de miedo, llevando a que los precios bajen aún más de manera dramática, llevando a que algunas acciones coticen a precios absurdos, por debajo de su valor fundamental, momento que puede ser el ideal para comprar acciones de empresas a un excelente precio y con un buen potencial de valorización. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Y finalmente, si deseas apoyarnos, se encuentra la cuenta de Patreon, para que nos motives para la creación de más contenido.